La cultura Jirov, surgida en el remoto desierto iraní, alcanzó un desarrollo comparable al de Mesopotamia y puede obligar a reescribir la historia de los orígenes de la civilización. En el año 2001, miles de misteriosos objetos arqueológicos invadieron el mercado internacional de antigüedades y sorprendieron a la comunidad científica. Se trataba de vasos, copas, recipientes, tableros de juegos y pesos con asas realizados en cloritia, un mineral semiprecioso, o en alabastro, decorados con magníficas incrustaciones de cornalina y lapislázuli. También aparecieron fíbulas, broches, armas, joyas y obras maestras de cerámica. Pero lo que hacía verdaderamente únicos a estos objetos, que aparecieron en mayor número a comienzos del año 2002, era la compleja simbología que decoraba su superficie. Animales salvajes y domésticos como cebúes, felinos, escorpiones, aves rapaces, que luchaban entre ellos, y con figuras humanas que parecían de alguna manera someterlos. Representaciones naturalistas y bucólicas con animales pastando en vastos palmares y reproducciones arquitectónicas de templos o palacios. Los pocos datos que proporcionaban los sitios de internet que vendían estas piezas, o la causa de la subasta, que las ofrecían a un precio muy alto, eran más bien lacónicos, como por ejemplo procedentes de Asia Central. Al principio se supuso que las piezas eran obras de expertos falsificadores, pero con el paso de los meses y a medida que su número aumentaba, se pensó que provenían de excavaciones clandestinas de grandes dimensiones, aunque no se podía precisar su lugar exacto de procedencia. La policía iraní desveló el enigma a finales del año 2002. Una operación coordinada llevó a la detención de varios traficantes y permitió confiscar grandes cantidades de objetos listos para ser enviados al resto del mundo desde las ciudades de Teherán, Bandar Abbas y Kermán. Se averiguó que en su mayor parte provenían de necrópolis situadas entre 28 y 50 kilómetros al sur de Jirov, una remota y apacible ciudad del sudoeste de Irán, no muy lejos del Golfo Pérsico. La civilización de Jirov era completamente desconocida hasta que a inicios del siglo XXI sus valiosos restos comenzaron a circular en el mercado negro de antigüedades. Pero ¿cómo era posible que de repente aparecieran tal cantidad de piezas arqueológicas? La explicación era tan simple como asombrosa. A principios del año 2001, tras años de relativa sequía, unas terribles inundaciones provocaron el desbordamiento del río Jalil. El agua erosionó sus orillas, sacando a la luz, tras milenios de olvido, los restos de una enigmática cultura. Los arqueólogos no advirtieron el alcance del descubrimiento hasta que se hicieron las primeras prospecciones. Para entonces, la destrucción de miles de sepulturas y el saqueo de sus tesoros habían comprometido una terrible pérdida de información científica. Empezó, por tanto, una carrera contrarreloj para salvar todo lo que fuera posible y arrojar algo de luz sobre el pueblo que fue capaz de realizar esas obras de increíble precisión. Las excavaciones en Jirov se iniciaron en febrero del año 2003, bajo la dirección del arqueólogo iraní Youssef Majidzadeh, y se prolongaron durante varias temporadas. Se identificó una de las necrópolis principales, llamada Matoutabad, de la cual procedía la mayoría de los hallazgos. Casi a 1,5 kilómetros al oeste, dos importantes tepe, o también conocidas como colinas artificiales, que se alcanzaban a ver sobre la llanura, atrajeron la atención de los investigadores. Llamadas Konar Sadal Sur y Konar Sadal Norte, distaban poco menos de 2000 metros de una a otra. Se trataba de ni más ni menos de los restos de dos complejos arquitectónicos de notables dimensiones que custodiaban respectivamente un edificio de culto y una ciudadela fortificada. A sus pies, enterrados bajo metros de sedimentos, yacían los restos de edificios menores. Los dos yacimientos, pues, formaban parte de un único y vasto centro urbano que se extendía, o que más bien se extendió a lo largo de muchas hectáreas, a unos 28 kilómetros de la moderna localidad de Jirov.
Las conclusiones preliminares del arqueólogo a cargo, a partir de los datos, aún parciales, tuvieron un increíble impacto sobre la comunidad científica y suscitaron acalorados debates y furiosas polémicas que a menudo, de manera incomprensible, subestimaban la importancia del descubrimiento. Así lo puso de manifiesto el arqueólogo italiano Massimo Vidale, que trabajó en el yacimiento. Esto fue lo que dijo: mientras algunos estudiosos, dando muestras de escasa perspicacia, no perdían la ocasión de manifestar su escepticismo, salía a la luz una nueva gran civilización urbana. Las excavaciones de Konarsan al sur, que se encuentra rodeado por un gran complejo urbano del que aún no se conocen ni su extensión ni su historia, y de la necrópolis saqueada de Matoutabat, van construyendo una imagen coherente de manera gradual. Durante 2 años de excavaciones ilegales, muchos traficantes sacaron de forma clandestina miles de valiosos objetos de Jirov. Se calcula que menos del 1% ha sido recuperado. En la actualidad, después de numerosas campañas de excavación en las que han intervenido diversas universidades extranjeras coordinadas por arqueólogos iraníes, el cuadro inicial se ha consolidado poco a poco y podemos trazar una interesante panorámica. Al parecer, el centro urbano nació a finales del quinto milenio a.C. y se desarrolló a finales del tercer milenio a.C., lo que evidenciaría una comunidad muy avanzada que tallaba con gran maestría piedras semipreciosas, calcita, clorita, obsidiana, lapislázuli, y que mantenía estrechos contactos con las lejanas ciudades de Mesopotamia, la región iraquí situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Vidale explica que, mientras que los estratos de la primera mitad del tercer milenio aún están por explorar, la ciudad parece dispersarse hacia el 2500 a.C. y llenarse de casas de adobe. Además, las cuidadosas excavaciones de Konarsan al sur permitieron determinar que se trataba de una ciudad rodeada por un muro monumental hecho de ladrillo y que contaba con diversas salas destinadas a actividades administrativas que los análisis de radiocarbono permitieron datar entre el 2500 y el 2200 a.C. En uno de los accesos a la ciudadela y en otro lugar situado a unos 150 metros hacia el norte se encontraron, respectivamente, un fragmento de tablilla de barro y otras 3 tablillas completas con textos en 2 sistemas de escritura distintos. Uno era similar al llamado elamita lineal, una escritura utilizada en las ciudades del reino de Elam, en la frontera con Mesopotamia, mientras que el otro era un tipo de geométrico desconocido. Todo esto sugiere que la civilización de Jirov era bastante letrada. Después de examinar la enorme colección de hallazgos arqueológicos confiscados en 2003, Majdizzadeh, apoyándose en las primeras impresiones de las excavaciones y en la lectura de los antiguos textos cuneiformes mesopotámicos, consideró que la civilización que se acababa de descubrir en aquel entonces no era otra que la Arata, una tierra legendaria ensalzada en numerosos poemas sumerios por su proverbial riqueza. Según él, había numerosos indicios que permitían suponerlo: su posición geográfica rodeada de montañas, la abundancia de piedras semipreciosas y el alto grado de civilización que había alcanzado. Esta fascinante teoría no tardó en dar forma al imaginario popular, pero enseguida fue criticada por la comunidad científica ante la ausencia de pruebas históricas. En efecto, no existen documentos que confirmen la realidad de los hechos que se mencionaban o que se mencionan en los poemas citados, de manera que, por ahora, la propuesta del arqueólogo iraní no puede ser demostrada. Si la comparamos con la tradición mesopotámica, observaremos similitudes sorprendentes, tanto que se diría que estas 2 tierras, tan alejadas entre sí, compartían incluso un bagaje cultural común. Basta con pensar en los hombres escorpión representados con gran lujo de detalles en la necrópolis real sumeria de Ur, fechada hacia mediados del tercer milenio a.C., o en los hombres toro, que se puede relacionar con el famoso mito de Gilgamesh. Pero son las imágenes de un toro boca abajo y de un águila que revolotea sobre él, o las de combates entre águilas y serpientes, elementos muy frecuentes en los vasos Jirov, lo que convoca de manera increíble uno de los mitos mesopotámicos más famosos,
el de Etana, el rey pastor citado en la lista real sumeria como el primer soberano después del diluvio universal. Se trata de uno de los cuentos más complejos y emocionantes que nos ha legado la antigüedad. Su tema principal es la búsqueda de la inmortalidad y tiene como preámbulo justamente la masacre de los hijos de la serpiente a manos de un águila. También el motivo del diluvio universal, muy importante para los sumerios y los babilonios, puede tener cabida en algunas representaciones. Y aún hay más. Hay que recordar una interesante hipótesis propuesta por el propio Vidale. En un vaso, un personaje arrodillado sujeta a 12 búhos cuyas cabezas engendran olas. De las olas surge una montaña. Otro personaje, con los divinos símbolos astrales del sol y la luna, levanta algo que parece un arco iris, más allá del cual podemos ver cadenas de montañas que emergen. ¿Puede Jirov reescribir la historia? Nadie hubiera soñado nunca que las arenas de una región tan remota y árida, considerada por muchos poco apropiada para el desarrollo de una civilización compleja, pudiera surgir una cultura tan refinada. En poco más de un decenio se han realizado numerosos avances para comprender este sitio y la cultura que representa, y sin dudas se harán muchos más para situarla en la perspectiva histórica que corresponde. Si tenemos en cuenta que la arqueología convencional y los divulgadores científicos oficiales siempre acomodan todo a la historia contada, debemos hacer hincapié en que esta civilización posiblemente fue más antigua de lo que los arqueólogos convencionales creen, ya que existe la gran posibilidad de que sea una de las míticas civilizaciones antediluvianas. Estoy seguro de que estos eran contemporáneos a los hiperbóreos atlantes y otros prediluvianos que se extinguieron repentinamente a causa de este mega cataclismo ocurrido, según muchos estudiosos, hace unos 10.000 años atrás. Entonces, esta civilización evidentemente fue anterior al diluvio, y si estamos en lo correcto, entonces su origen es aún más antiguo, ya que estos eran prácticamente urbanos, con edificaciones y planeamiento civil claros. Básicamente estamos hablando de por lo menos unos 15.000 a 20.000 años de antigüedad. El problema es que estos números son escandalosos, así que los arqueólogos oficiales jamás van a aceptarlo, ni siquiera a teorizar al respecto. Simplemente deciden dejarlos en el olvido o datar a la civilización como a ellos les quede mejor, y que no levanten revuelo ni sospechas.